Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor Jesús, como así también a cada uno de mis pastores, mis pastoras también, sus esposas, que el Señor les esté guardando y bendiciendo. Estamos listos ya, dispuestos en el nombre del Señor Jesús para iniciar nuestro estudio, esperando que el Señor nos bendiga. Guarde el Señor también a cada uno de nosotros, donde quiera que estén, sea guardando el Señor a su pueblo, a su iglesia. Un cariñoso saludo también a mis hermanos en la iglesia local, que Dios les bendiga, esperando que estas lecciones y estas enseñanzas espirituales, prácticas, aplicaciones para nuestra vida sean motivo de mucha bendición. Voy a repetir siempre lo que digo, no sacamos nada con hacernos expertos, maestros en la palabra, sino ponemos por obra lo que las escrituras nos enseñan, la enseñanza espiritual que emana de este libro sagrado. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a todo el Señor, porque tenemos experiencias de vida de este varón, David, experiencias de vida que se replican muchas veces en nuestro diario vivir, sirviendo al Señor aún en estos tiempos, porque estos principios son principios eternos que no cambian. Así que Dios nos bendiga, vamos a orar al Señor para que el Señor nos dirija en todo. Amado Dios, gracias le damos en esta hora, gracias Señor, te damos por este tiempo que usted nos da, esperando Dios amado que usted nos bendiga, que usted Señor bendiga nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos tener Señor esa mente abierta para oír tu voz. Te rogamos ahora Señor tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Entonces vamos a ir de lleno a lo que nos convoca y es la lectura bíblica de este tema que tiene por título David proclamado rey, y de eso vamos a estar hablando en realidad. Así que Dios nos bendiga, vamos a leer. Esta lectura está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, desde los versículos 1 hasta el versículo 5 dice la lectura. Y vamos a respetar, vamos a leer esta porción bíblica, pero vamos a hablar de muchas cositas que tienen que ver con este capítulo y obviamente con el capítulo 2, que es también cuando David fue proclamado rey, pero solamente para la tribu o el reino de Judá. Todavía no era reino en realidad, pero la tribu de Judá. Así que vamos a leer. Dice la escritura y voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Hasta allí tenemos la lectura bíblica para este tema tan interesante. Bueno, cada vez las lecciones se hacen muy interesantes y damos gracias al Señor porque nosotros hemos estado ahí aprendiendo semana tras semana de estas lecciones que en lo personal han sido motivo de mucha bendición. El texto, que no siempre a veces lo leemos, pero ustedes lo tienen allí, Hechos capítulo 13, versículo 23. Hechos 13, versículo 23. Dice: de la descendencia de éste y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Bueno, en lo personal, el expositor ya hace algunas semanas que está apuntando al reinado, ¿no es cierto?,
de Jesús, a la venida de Jesús, este vástago que sale de este tronco de Isaí, ¿no? Que pasa por David y pasa por muchos reyes, en realidad, hasta llegar al nacimiento de Jesús, que está en esa descendencia. No vamos a comentar, ya tenemos otros temas que vamos a comentar más profundamente. De hecho, tenemos que llegar al pacto davídico. Así que ahí seguramente vamos a conversar un poquito más de ese tema. Me interesa lo que dice, por ejemplo, el versículo anterior, del versículo 23, que dice, quitado este, se refiere a Saúl, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por lo tanto, la vida de David, todas sus experiencias, nos sirven a nosotros en realidad como experiencia de vida también. Él hará todo lo que yo quiero. Eso es para mí ser conforme al corazón de Dios. Si usted hace todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios desea para usted en su vida, usted también es una persona conforme al corazón de Dios, guardando las proporciones, por supuesto. Pero de eso se trata, ser conforme al corazón de Dios. Entonces, tenemos esta lección, ¿no es cierto?, que vamos a ir desarrollando a través de estos minutos, y tenemos que, ¿no es cierto?, pensar razonablemente, ya razonablemente, que quien está esperando en realidad ya por muchos años, eh, llegar a ser el rey de Israel, porque así fue ungido por el profeta Samuel, hacía casi prácticamente 15 años atrás. Y curiosamente David tiene que haber tenido unos 15 años cuando fue ungido en la casa de su padre por el profeta Samuel. Tiene que haber tenido como 15 años y tener que esperar 15 años más para poder llegar a ser el rey de Israel. Como dice la escritura, que David tenía 30 años. Entonces, 30 años fue cuando recién se vino a cumplir esta promesa. ¿Qué pasó desde Belén hasta Hebrón? Eso es lo que vamos a comentar en esta hora, en este tema que lleva por título David proclamado rey, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos ese periodo? ¿Cómo vemos ese tiempo en realidad donde al final David iba a ser definitivamente el rey? El tiempo se había cumplido y ahora él ya viene a ser y se lleva a cabo, o es realidad ahora que él llega a ser el rey de todo Israel. Podríamos decir ya era como tiempo, ya por todas las cosas que ha vivido. Y veremos qué es lo que hace David. ¿Qué es lo que David hace cuando ya no está Saúl, cuando ya es el único ungido, cuando ya en Hebrón la tribu de Judá lo había puesto por cabeza, por príncipe de ello, ya era rey, como dice la escritura, allí él reinó delante de ellos 7 años y 6 meses. Habían pasado ese tiempo ya. David llegó a la edad de 30 años en Hebrón nuevamente cuando vienen las otras tribus para hacerlo definitivamente rey sobre todo Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace él en realidad? Cuando ya es rey y ahora él va a tomar sus propias decisiones, ya no depende de Saúl, no depende de otro líder, no hay otro líder. Él llega como, diríamos, a la cúspide de todo este ir y venir que vamos a revisar en esta escritura. Entonces es interesante conocer en realidad qué hace una persona cuando es promovido al cargo superior. ¿Qué es lo que hace en realidad cuando está en esa posición de autoridad? Cuando realmente él es el que toma la última decisión, no tiene que consultarle a nadie y tiene que tomar esas decisiones. De eso se trata un poco este tema, porque sabemos que la proclamación de David allí, tanto en Hebrón por Judá y en Hebrón por todas las tribus de Israel, es una celebración. Es más, David fue ungido 3 veces. Entonces, pero lo importante es qué es lo que hace él en realidad.
cuando no tiene que darle cuenta a nadie y puede hacer de alguna manera lo que él quiere, lo que él quiere. Entonces debemos aprender de estas lecciones. Como digo yo y voy a repetirlo en esta lección, ¿qué hace David desde Belén hasta Hebrón? ¿Qué es lo que hace en realidad? Entonces, como digo, creo que han pasado 15 años. Hay cálculos por ahí que la gente hace en realidad y quizá en eso no estemos de acuerdo, pero para mí tiene que haber sido más o menos así. Se calcula, se cree que puede haber tenido 15 años cuando fue ungido, pasaron 15 años, llega a la adultez, 30 años y es ungido entonces en Hebrón. Y aquí lo primero que hizo en realidad, porque conocemos perfectamente la historia, cómo él fue ungido. Mire, le había dicho, vamos a ver alguna referencia y refrescar un poquito la memoria. Ya, vamos a refrescar la memoria un poquitito. Y si uno va al libro 1 Samuel, que lo dejamos hace poquito, ¿no? Lo dejamos hace poquito con el capítulo 31. Se le había dicho a Samuel, llena tu cántaro, no llores más por Saúl, ¿ya? Porque yo me he provisto de un varón de la casa de Isaí para que lo unjas por rey de Israel, por rey de Israel. Entonces, ya sabemos que ahí ya había Dios escogido a un hombre, había escogido a un joven, casi un niño en realidad, un adolescente, eh, y aquí encontramos nosotros en este pasaje del capítulo 1 de Samuel, versículo 16, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya, eso es importante. De sus hijos me he provisto de rey. Esa es la mirada de Dios. Cuando Dios mira a David no lo ve un niño, un adolescente de 15 años. Él ya ve a un rey. Eso es importante en nuestra vida cristiana, ¿ya? Entonces, después, ¿no es cierto? Podemos ver, ¿no es cierto?, en este pasaje, cuando Isaí hizo pasar a todos sus hijos y él pensó, y cuando vio a Eliab, entonces él se dijo a sí mismo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Entonces ya tenemos estos dos términos, el rey y el ungido. Pero como podemos ver en esta lección que nosotros tenemos, ahora ya había pasado el tiempo y como digo, habían pasado muchas experiencias, algunas no tan buenas. Ahora lo único que tenías que hacer era esperar, ¿ya? Eh, para Dios, para Dios, para el Señor, para Jehová Dios, David ya era su rey. Él lo veía como era su rey y era su ungido y solamente tenía que esperar en el Señor. Un tema que estuvimos mirando cómo esperó pacientemente, ¿ya? Esperar el tiempo de Dios, esperar en los propósitos de Dios, esperar que el programa de Dios se cumpliera a la manera de Dios, no a la manera de David. Ya en el capítulo 2 podemos ver ya en el segundo libro de Samuel, ya que al final la espera llega a su fin. En el capítulo 2 vamos a citar algunos capítulos y algunos eventos hasta el 5. No es mucho mi costumbre, sino me centro en el tema propiamente tal, pero en este caso se justifica como cuando hice un repaso anterior, cuando muere Saúl. Tenía que demostrar cuáles fueron los pecados por los cuales Saúl había muerto y revisamos algunos capítulos anteriores, pero no debemos de perder el tema propiamente tal, porque si hacemos un recorrido y tenemos tantos eventos, al final usted habla de todo y no habla de nada. Entonces centrémonos en el tema. Como digo, en el capítulo 2, la espera llega a su fin. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 2, ¿no es cierto?, es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace David? Aquí en el expositor se nos presenta, dice que David sabía que era un muchacho que Dios lo había llamado para ser el rey, ¿ya?
de Israel, pero nunca se precipitó ni le ganó la ambición por el trono. Sabía que si Dios lo llamó, él cumpliría esa promesa en el tiempo correcto. Eso es verdad para todas las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen porque Él es Dios. Saúl ya había muerto, pero David no retornó de inmediato a Judá, como probablemente lo hubiera hecho cualquier oportunista, sino que consultó a Jehová, y esta característica sería fundamental en el desarrollo de su reinado. Con negrilla dice, constantemente aplicaría este buen hábito de consultar a Jehová. Ya ahí tenemos un principio importante, ya tenemos, porque usted lee el capítulo 2 de segunda de Samuel, dice, después de esto, ¿después de qué? De que Saúl había muerto y él lo llora y lo lamenta. Él está en Siclag. Entonces, después de que suceden estas cosas, que muere la Amalecita, como ustedes ya saben, ¿no? Que él miente, él inventa una historia. Aquí no hay confusión en los textos, no hay errores en los textos. La narración de Primera de Samuel, y quiero recalcarlo porque he escuchado comentarios que a mí me parecen que no son muy... no es eso lo que el libro sagrado está diciendo. Eh, Verdaderamente, Primera de Samuel, capítulo 31, donde se narra la muerte, ¿no es cierto?, de Saúl, dice la palabra del Señor que Saúl le pide a su escudero que lo mate. Sin embargo, su escudero, ¿no es cierto?, tiene mucho temor de levantar la mano contra el ungido y no lo hace en realidad. Entonces dice la escritura, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Quién lo dice? Lo dice el Espíritu Santo, lo dice Dios. Esta narración no es de un hombre, o sea, es de un hombre, pero bajo la inspiración, como es inspirada toda la escritura, que no tiene errores. Eso es lo que dice el escritor sagrado. Viendo su escudero a Saúl muerto, segunda vez que dice que está muerto, él también se echó su espada, se echó sobre su espada y murió sobre ella, sobre la espada. Segunda vez que dice exactamente lo mismo. Y finalmente, ya como sellando lo que realmente sucedió, donde no aparece ninguna malecita por aquí, ¿no? No aparece ninguna malecita, dice el versículo 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Así murió Saúl. No murió por una malecita, no que los echó encima, no, eso lo dice ¿quién? Eso lo dice un amalecita mentiroso, que tenía una sentencia. ¿Cuál sentencia? Dios había sentenciado a Amalek y a toda su gente, al rey, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los animales, que debían ser raídos de la faz de la tierra. No lo hizo Saúl, lo hizo David con este amalecita. Él no cometió un crimen de ninguna manera y no hay culpa en ello. Están en tiempo de guerra. Matar a alguien, aunque lo hubiera matado la amalecita, están en tiempo de guerra. Aquí no tiene nada que ver la prohibición de no matarás, porque es tiempo de guerra. La gente muere. Hubiese sido así, creo que el profeta Samuel también hubiera sido una malecita cuando mata al rey. Acuérdese que lo mata delante de la presencia de Saúl y lo corta en trozos. No es un homicida. Entonces, vamos a... ¿Por qué? Porque para terminar esa frase y no quede ahí dando bote, la orden de Dios había que cumplirla. ¿Cuál era la orden? Raerás a Amalek de la faz de la tierra, a todo. Entonces, volviendo a este capítulo 2, ya al final llega este momento, este tiempo en que se cumple ahora lo que el profeta Samuel había hecho allí en Belén hacía algunos años atrás, 15 años atrás, ¿no? Entonces, como podemos ver, es interesante notar que fueron largos años, no fueron pocos. Algunos a veces queremos tener que las cosas de Dios se cumplan inmediatamente. Dios le habla a usted y usted quiere que se cumpla, ojalá mañana, ojalá la semana entrante, o al mes por lo menos, o algo, o por lo menos en ese año. No, aquí pasaron muchos años que el ungido tuvo que andar huyendo y escondiéndose en cueva, tuvo que tener muchas adversidades. Fue un tiempo duro para David. Ahora el triunfo, la prosperidad, la victoria llega a su vida.
como un descanso en realidad. Ya no tendría que andar huyendo, ni escapándose, ni escondiéndose, ni mendigando, como en el caso de Nabal, que le pide que le dé algunos alimentos para sus hombres y se lo niega. Ya vimos, repasamos esa historia, ¿no? Entonces, podemos ver en todo esto que llega el tiempo bueno, el tiempo agradable, ¿ya? Si nos adelantamos un poquitito, quiero adelantarme para poner énfasis que ahora llega como la victoria, llega la prosperidad, llega todo en realidad. Y nos adelantamos un poquito y aquí en el capítulo 3:21, por eso digo me voy a adelantar, pero me parece importante porque si no de otra manera se nos va a ir, ¿no? En el capítulo 3, en el versículo 21, porque ya vamos a hablar un poquito de este general Abner. Abner, que fue el general de Saúl y que lo vamos a ver un poquito más adelante, levanta a uno de los hijos de Saúl para hacerlo rey y se produce ahí un tema, ahí una guerra civil que es interesante verla, pero aquí vemos que este varón, ¿no es cierto?, que deserta un poquito de, de la lealtad a Isboset y se pasa, diría yo, al lado de David. Pero ¿qué es lo que dice él? Él dice, en realidad, en este versículo 21, dice, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. Esa última frase, yo no sé en realidad si David así lo deseaba. Aparentemente por su conducta, su prudencia no era tan así. Él sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir tarde o temprano, pero ahora ya lo vemos hecho una realidad, ya lo vemos hecho una realidad. Lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines, como lo desea tu corazón. O sea, en realidad, esto es glorioso, esto es glorioso. Y David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Los que antes estuvieron en guerra, ahora estaban en paz. Me adelanté un poquito y al adelantarnos quizá como que perdemos el hilo, pero lo que quería poner el énfasis, hasta dónde es la cúspide, el éxito que tiene David, ¿ya? Cómo se va cumpliendo la espera de David y el plan y el propósito de Dios. Así que aquí podemos ver que David tiene adversidad, victoria, prosperidad. Sin embargo, hay que decir que la prueba de la adversidad es nuestra fe. ¿Sí? Es nuestra fe la que es probada. Pero la prueba del éxito, de la cúspide, de llegar, de la promoción, porque aquí él está siendo promovido ahora a ser el rey sobre todo Israel. La prueba de eso es la integridad de la persona. Voy a repetirlo. La prueba de la adversidad, cuando usted está y todas las cosas se le vienen encima, está siendo probado como David fue probado durante todo ese periodo, desde Belén a Hebrón, en que él anduvo huyendo, en que él estuvo escondido, se pasó a los enemigos, se hizo el loco. La prueba de esa adversidad es, ¿no es cierto?, es la prueba de nuestra fe en lo que nosotros hemos creído. Para él era la prueba de saber que era el ungido de Jehová, pero tenía que andar huyendo, tenía que andar escondiéndose en una cueva. Pero la prueba ahora ya, cuando uno, el hombre, ya no tiene la adversidad, se acabaron los enemigos, ya no está Saúl, ya no está, ¿no es cierto?, Abner con Isboset, ya no hay guerra civil entre las hermanas, las tribus hermanas. La prueba de ese tiempo de gloria, de triunfo, es la prueba de la integridad. ¿Cómo me comporto yo ahora cuando ya llegué al escalón, cuando ya he sido proclamado rey? Para no apartarnos, me gusta siempre ir a los títulos o a los subtítulos para que usted no se vaya para ningún otro lado. Y lo que está hablando está siempre centrado a lo que dice la lección para esta semana.
¿Ya? Entonces eso es importante. Por eso, ¿qué es lo que hace David? El texto lo dice. Después de esto, que ya lo comenté, aconteció que David consultó a Jehová. Y eso es importante. Ese es un principio de cuando uno es promovido, tiene que consultar al Señor. Señor, ¿y ahora qué hago, Señor? Ahora ve que tiene un mayor grado de responsabilidad. Y dice la escritura que él consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. No eran pocos, de 400 crecieron a 600, más su familia era un grupo numeroso. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galá son los que sepultaron a Saúl. Esa última parte, la escritura es tan maravillosa, pone una frase que a usted lo tienen que hacer pensar, y por último dice, pero ¿por qué aparece eso? Si está hablando de David, está hablando de la unción, está hablando que vienen los hombres de Judá a ungirlo. Y lo ponen por príncipe el de la casa de Judá. Son los primeros que reconocen. La lección está en el capítulo 5, pero esta unción, que es la segunda unción que él tiene, porque la primera fue la de, entendemos que fue la de Samuel, y ahora lo vemos en una segunda unción que tiene, ¿no es cierto? Porque aquí dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David. Entonces, es interesante ver, ¿no es cierto? Lo que primero él hace es consultar al Señor. Eso no puede faltar en nuestra vida, no puede faltar en nosotros, ¿ya? Entonces, es muy importante. Ahora, David podría hacer frente a la adversidad. Él ya había demostrado cómo conducirse, bien o mal, algunas mentiras por allí, algunos fracasos. Se metió en unos enredos por ahí con un rey. Y tenía que mentirle y tenía que matar a la gente, ¿no es cierto? Eso no era muy íntegro en realidad, pero tuvo que aprender a vivir en esa adversidad. Pero ahora vamos a ver cómo él actúa con su vida. Ahora él es el rey. Cuando su vida comienza a prosperar significativamente, podríamos decir exitosamente. Ahora David es exitoso, en realidad. Aquí vemos cómo en el capítulo 2 ya comienza a cosechar, si se podría decir así, los éxitos de su vida que había vivido. Ahora tenía una posición de autoridad y no tiene que darle cuenta a nadie, y puede hacer como él quiere o como él desea. ¿Ya? Pero debemos aprender de estas lecciones. ¿Qué es lo que hace David en realidad? Ya dijimos lo primero. Ahora vemos que está esta frase que dan a David y le dicen, los de Jabes de Galaad, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Es el como lo primero o lo segundo que tiene que hacer ya una vez que él toma, ¿no es cierto?, el gobierno. ¿Cómo lo hacen los presidentes cuando toman el gobierno? Primero cambian el gabinete y comienzan a hacer las primeras obras, ¿no? Aquí la escritura dice, ¿no es cierto?, al final del 31 de 1 Samuel dice que oyendo lo de Jabes de Galaad, lo que había sucedido con Saúl y sus hijos, eh, que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán, viniendo a Jabes, los quemaron allí y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Es decir, estos hombres honorables no permitieron que el cuerpo de Saúl fuera expuesto a la vista de todos los filisteos, para que no se enorgullecieran ni se contentaran que lo que había pasado con el líder de Israel, con el rey de Israel, con los hijos de Israel, porque ellos lo expusieron así para una vergüenza, y ellos no soportaron eso, sino que
fueron de noche y tomaron, no tiene que haber sido fácil, pero eso es lo que hicieron. Y eso es lo que le comentan a él. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Ya dijimos, consulta a Jehová y luego se preocupa, ¿no es cierto?, de cerrar algunos capítulos y de hacer algunas cosas que quedan inconclusas allí. Entonces David envía mensajero a Jabe de Galet diciendo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Le envía un mensaje maravilloso. Es decir, él no da vuelta a la página, él no le echa tierra, él no dice Saúl está muerto y esto se terminó, no, él continúa, ¿no es cierto?, con su manera de actuar distinto ahora, es distinto, aunque ya había mostrado cómo lloraba por Saúl y lloraba por Jonatán. Entonces es importante qué es lo que él hace, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ver en todo esto es lo que él se propone a hacer. Tenemos, ¿no es cierto?, en esta lección, que es muy importante, que estamos mirando, podemos seguir avanzando, que ya dijimos que ahora en el éxito la integridad es lo más importante en este nuevo rey, en este hombre. Él había visto todos los fracasos de Saúl. Entonces aquí vemos cómo él atiende a sus compromisos, él tiene compromisos que hacer, a pesar de que las circunstancias cambian. Él podría haber dicho, ya esto no tiene sentido, ya esto es tiempo pasado, y no, él como una persona íntegra, a pesar de que ahora las cosas cambian, le hizo una promesa a Jonatán cuando él era perseguido. Ahora él no hay persecución, ahora Jonatán no existe, Jonatán no sabe si va a cumplir el pacto que hizo con él o no, pero él como una persona íntegra cumple lo que prometió a Jonatán a pesar de que él había muerto. No sé si usted entiende esto en realidad, pero esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque suele suceder cuando hay un dicho en el mundo, a rey muerto, rey puesto. Y cuando un rey llegaba a gobernar después de que otro había dejado de hacerlo, por muerte, generalmente, estos reyes a veces perseguían a toda la familia del ex rey y mataban a toda la gente para asegurarse de no tener adversarios y no tener enemigos. Pero David no hace eso. Él no hace eso. Entonces es muy importante que él se mantuvo firme cuando llegó a ser el rey de Israel. ¿Qué hizo cuando al final del reino fue suyo? Hay alguna enseñanza que ya hemos estado mirando y algunos principios muy importantes. Sabemos que no se alegró por la muerte de Saúl, que se interponía entre él y el cargo. También mató a la Malecita, ¿no es cierto?, que ya hicimos ese comentario, y hizo un hermoso tributo, un poema. Él honró a quien le presidió. Otra cosa importante, él honró a quien le presidió. Algunos tienen ministerios exitosos y jamás, nunca hacen un reconocimiento a quien les presidió, quién fue sus pastores, sus enseñadores antiguos, jamás. No, ellos quieren brillar más que todo y con esa luz apagar cualquier cosa buena, y no se dan cuenta que todo lo que ellos en parte tienen que ver con quién estuvo adelante, en mayor o menor medida, pero él presidió a quien le había, él digamos, honró a quien le había presidido antes, y ya usted lo hemos comentado en estas lecciones. Es importante, porque a veces cuando llega el pastor llega a decir, bueno, ahora ya no está su pastor, lo dice casi en forma de ira, bueno, ahora yo no soy tal fulano. No, eso no se debe hacer. No, uno tiene que honrar a aquellos, aunque su ministerio, aunque su congregación, aunque su templo sea más grande y más maravillosa. No, uno siempre tiene que tener un grado de humildad e integridad de reconocer a quienes nos han presidido por muchos años y de los cuales tenemos que estar agradecidos. Parte de lo que nosotros somos es porque estuvimos allí también recibiendo la enseñanza de esos varones. Entonces, él hace un hermoso poema, un tributo a quien le había presidido.
Cuando ya Saúl era muerto, entonces él pide consejo. ¿Qué debía hacer? Lo vimos. Él no fue a Jerusalén, consultó al Señor para que subiera a Hebrón. Él había aprendido que esperar en Dios, que consultar a Dios era lo mejor que le podía suceder en este nuevo ministerio que comenzaba para él, ¿no? Recibe entonces una nueva unción, que como digo, es la segunda vez que finalmente fueron 3 veces, como la que está en el capítulo 5, de la cual es el tema, el tema que tenemos para ahora. Siempre creo que será bueno buscar una nueva unción. Usted es promovido, usted es un alumno, es promovido a profesor, usted tiene que buscar una nueva unción para que el Señor le dé la gracia, le dé el poder. Si usted es oficial en la iglesia, si usted es un pastor probando y es promovido, ¿no es cierto?, a pastor diácono o de diácono a presbítero, tiene que pedir ojalá una nueva unción, buscar, ¿no es cierto?, porque hay una nueva asignación, hay una nueva responsabilidad, hay una esfera que es mayor, una mayor responsabilidad delante del Señor y delante del pueblo. Entonces es sumamente importante. Por eso encontramos seguramente en estos pasajes esta unción que tiene primero en Samuel, después, ¿no es cierto?, con los de Judá allí en Hebrón, y nuevamente ahora todas las tribus de Israel vienen a ungir, vienen a proclamar al nuevo rey para que sea ahora el príncipe de todo Israel y se produzca esta unidad que ya la vamos a comentar en unos minutos más, ¿no? Entonces, sabemos todos nosotros que la unción con aceite en el Antiguo Testamento era un título y es un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es un símbolo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así los ungían, los capacitaban, se recibían esa nueva potestad, esa capacitación de Dios, porque Dios es el que separa, aparta y es el que también prepara y prepara a las personas para cumplir ese ministerio y esa labor que el Señor le da, ¿no? Entonces es muy interesante. Nadie podría estar listo para una nueva comisión, ¿eh? Nadie podría estar listo para una nueva asignación si Dios no le reviste, obviamente, con su poder, con el Espíritu Santo de Dios, porque nada podemos hacer sin su ayuda. Necesitamos la gracia, el poder de su Espíritu para poder asumir nueva responsabilidad. Usted nunca piense que lo hace por su capacidad, porque usted está preparado, porque usted estudió, porque usted fue a la universidad, etcétera, 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 porque usted ha vivido toda la vida en la iglesia. No, ninguna de esas cosas en realidad podríamos nosotros asegurar que nos va a dar la seguridad del éxito en un nuevo trabajo, en una nueva comisión. A algunos les podrá significar un poco más fácil, no sé, pero a otros sí, son desafíos importantes. Ser profesor de escuela dominical tiene un tremendo desafío de poder enseñar, porque usted puede hablar y puede hablar y puede hablar, pero ¿le están entendiendo? ¿Están llegando el mensaje? ¿Se están edificando? Entonces necesitamos que el Señor, como pasa aquí en esta experiencia de este David, ¿ya? También, como digo, él, y lo habíamos dicho, David pagó, terminó todo lo inconcluso y sabemos, ¿no es cierto?, lo que él hace con los de Jabes de Galad, pero también tiene otro compromiso. ¿Ah? Y antes de comentarlo tenemos que decir que Abner, ¿no es cierto?, según estos capítulos, él, ¿no es cierto?, toma a Abner, dice, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isbosé, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaín, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jerusí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Y aquí, obviamente, ¿qué hace David? ¿Qué hace David con todo ese tema cuando de pronto se junta Abner, el capitán de Saúl, del ex rey, ahora de Isbosé, y Joab, que era el general del ejército, él el que comandaba el ejército de David, él era su sobrino, era hijo de su hermana, entonces era un hombre importante, él tenía 3 hermanos, eh,
Entonces nosotros podemos ver que aquí el capítulo 2 narra esta triste historia, esta guerra civil que fue muy curiosa, porque en algún momento, al igual como David y Goliat, un representante de cada ejército debían de enfrentarse. Aquí son 12 de cada lado y finalmente dice que los jóvenes se enfrentaron, se tomaron de la cabeza y cada uno enterró su espada a su adversario, de manera que murieron los 24 a la vez. O sea, eso no resulta. Cada vez que hay una guerra entre hermanos, nunca va a resultar bien. Lo único que va a haber va a ser muerte, muerte. Y obviamente la escritura dice que en este episodio, dice de segunda de Samuel, eh, fueron vencidos, dice. Fueron vencidos realmente por los siervos de David. En el versículo 17, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Más adelante en el capítulo 3 dice que de esa manera el reino de Judá, David y sus hombres se iban fortaleciendo, pero a su vez el reino, ¿no es cierto? O la casa de Saúl, la escritura dice, se iba debilitando. Así es como Dios empieza a preparar el camino, la senda, para que finalmente David pueda acceder a ser proclamado rey de todo Israel, de todo Israel. En este episodio encontramos un tema muy lamentable. Aquí hay muchas muertes en realidad y lamentables muertes porque Abner al final era un buen general y en esta riña y en esta pelea que tuvo y los persiguieron los soldados de David a los de Saúl o los de Isbosé o la casa de Saúl, uno de los hermanos de Joab, que aquí aparece, le dice, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti su despojo. Pero Asael, que era el hermano de Joab o Joab, no se apartó de él. Finalmente le dice, ¿cómo, si yo te mato, cómo voy a mirar a los ojos a tu hermano? Finalmente Abner mata a Asael y así termina lamentablemente esta historia, todo esto que acontece. Yo creo que todas estas noticias a David le tienen que haber dolido mucho en el corazón en realidad. Entonces, él, ¿no es cierto? En este capítulo 3 vemos que él se va fortaleciendo y finalmente este hombre, Abner, logra de alguna manera atraer a la casa de Saúl o a Israel a David. Pero eso no le gustó a Joab. A Joab no le gustó, él era envidioso, era un hombre guerrero, era fiero, rayaba la maldad en realidad en su corazón y tenía algo contra Abner por haber matado a su hermano, de tal manera que cuando David lo había despedido en paz, él lo manda a buscar y le dice, te quiero decir una palabra en secreto, con mentira lo engaña y cuando están aparte, en secreto, en privado, él entierra un puñal a Abner y así lo mata. Eso fue tristeza para David. De hecho, David dice que sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillo, caíste como los que caen delante de malos hombres. Es increíble cómo vamos viendo el corazón que tiene David en esto. Estos son los primeros años de su reinado, son los primeros acontecimientos de su reinado, ¿ya? Entonces, como decíamos, finalmente Abner había terminado y logró su cometido, ¿ya? Pero en realidad así termina esta historia de este hombre. Estos capítulos, como digo, están llenos de muerte. Desde el capítulo 2 al capítulo 5 están llenos de muerte que de alguna manera podemos ver cómo reacciona David, cómo es David ahora después de haber llegado a esta cúspide y llegar a ser rey, ¿ya? El capítulo 4 bueno, no era, como digo, ya dijimos, no era la voluntad de Dios, no era la voluntad ni el deseo de David. En el capítulo 4 vemos cómo muere finalmente el hijo de Saúl, Isbosé. 3 hijos mueren en el combate allí en el monte Gilboa con Saúl, pero este otro hijo, Isbosé, ¿no es cierto?
es asesinado, lamentablemente. Dos capitanes de Saúl, de los que comandaban en el tiempo de Saúl, entraron sigilosamente a la casa cuando él dormía y mataron a este varón, a este hombre. Y también eso fue muy triste en realidad. Cuando estos hombres hacen eso, mire, cometen el mismo error que hace la Amalecita. Ellos creen que al matar a Isbosé, que es como el único descendiente directo de Saúl, un posible enemigo de David, ellos le cortan la cabeza y llevan la cabeza a David y le dicen, le entregan la cabeza, dice y la trajeron la cabeza de Isbosé a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isbosé, hijo de Saúl, tu enemigo. Nunca fue su enemigo. Nunca, nunca fue su enemigo. Porque muchas veces el hombre pelea contra el hombre y no se da cuenta que uno no debe pelear contra los hombres. No, no, cuando Dios está en el asunto no lo puede hacer, ¿no? Entonces le dice, Isbosé, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Es lo que piensan esta gente. Se equivocó rotundamente, igual como lo hizo el Amalecita creyendo congraciarse con David, y se equivocó rotundamente, y eso le significó que David lo mandó a matar porque dijo, ¿cómo no tuviste temor de levantar la mano contra el ungido? Aunque David no lo vio. Y cuando lo mata lo dice, por lo que tú dijiste, no por lo que tú hiciste, yo te mando a matar y la sangre tuya será sobre tu propia cabeza, yo no tengo culpa. ¿Qué le dice David? Que cuando dice, y David respondió a Recab y a su hermano Baana, que eran hermanos, hijos de Rimón Berotita, y le dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclar en pago de la nueva. Aquí nuevamente tenemos otra versión. Por eso que David nunca le creyó a la Amalecita. Y además él dice, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron ahora a un hombre justo en su casa? Porque Isbosé era un hombre justo. Si lo comparamos con su padre, Saúl, no, él era malo. Podría haber muerto, podría haberlo matado David muchas veces, pero no, dijo, no levantaré mi mano contra el ungido, e impidió que sus hombres, como Abisaí, lo mataran clavándolo con una lanza. Pero él dice, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa? En este caso, Isbosé, y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isbosé y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Abner era el tío de Saúl, era el tío. Entonces, él era el sobrino. Así que mire, qué interesante es esta historia. Aquí vemos los hechos que acontecen desde la segunda unción del capítulo 2 al capítulo 5, ¿ya? Entonces, esta acción en realidad es importante. Lo que hace David es sumamente importante. Lo que hace usted, lo que va a hacer usted cuando es promovido es sumamente importante. No cometa los errores, no diga yo soy el rey, yo soy el pastor, yo soy ahora el oficial, yo soy ahora el profesor, y no cometa los errores que le pueden, ¿no es cierto? Obviamente no va a ser de nada favorable para usted. Aquí encontramos, por ejemplo, en el capítulo 3, en el 36, después de que muere Abner, hay algo importante. Encontré este texto, dice, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, porque él estaba de luto, ¿no? Antes que acabara el día, mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo de pan o cualquier otra cosa.
todo el pueblo supo esto y le agradó pues todo lo que el rey hacía. Mire que me gustó este texto. Le agradó todo lo que el rey hacía a los pastores, a los hermanos. ¿Le agrada todo lo que usted hace o le desagrada? Aquí al pueblo le agradó cómo se comportaba su rey, cómo se comportaba su líder, cómo se comportaba el que estaba al frente. Yo entiendo que hay personas que son muy difíciles, que hay hermanos que son muy complejos, que hay hermanos que todo lo encuentran mal. No, dejemos a esos hermanos a un lado, porque siempre van a haber estos estorbos, siempre van a haber estas cosas que son penosas, que traen pena, que traen conflicto, que traen angustia, que hay que orar. Pero ellos tienen que reconocer que todo lo que usted pueda hacer lo encuentran malo. Pero mire, me gustó. Y le agradó pues al pueblo todo lo que el rey hacía, agradaba a todo el pueblo. Dios nos ayude a nosotros. Un mensaje a los pastores, las pastoras también, porque las pastoras o las esposas de los pastores sucede exactamente lo mismo con sus hermanas Dorcas, pasa exactamente lo mismo. Algunas tienen extremadas, son autoritarias totalmente. Jamás consultan, jamás buscan el consenso, jamás, ¿no es cierto?, piensan con su equipo para hacerlo mejor, para agradar a Dios, sino se imponen y lo hacen de mala manera, abusando de su autoridad. Entonces es una hermosa lección en realidad. Estas, como digo, son acciones importantes. Y así terminan estos hombres, de la misma manera como murió el amalecita, ¿ya? Entonces, ahora vemos que en este tiempo de gloria no tiene enemigo interno, está listo para reinar. Sobre todo Israel solo le queda cumplir con Jonatán su promesa, ¿ya? Y buscar a Mefibosé, que usted lo encuentra, nos adelantamos al versículo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Se fija? Él cumple su promesa, porque la prueba del éxito, la prueba de la cúspide es la integridad. Integridad. La prueba de la adversidad es la prueba de nuestra fe. Hermosa lección. Hermosa lección. Yo lo tengo aquí anotado. ¿Ha quedado alguno? Pero había un siervo de la casa de Saúl. Léalo usted, no lo voy a leer en honor al tiempo. Capítulo 9, él, como dice en estos versículos que al final dice: y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies, porque él estaba en un lugar de abandono, de pobreza. Y él, cuando se enfrenta a David, le dice: pero yo soy como un perro muerto. Pero David honra la promesa y honra el pacto de lo que le había prometido a su amigo Jonatán. Entonces es importante ser íntegro. ¿Por qué? Porque si usted no es íntegro, cuando alcanza ese grado, alcanza esa posición, como en este caso David, que es proclamado rey, usted tiene que entender de que usted va a ser una persona influyente. Lo quiera o no lo quiera, para bien o para mal, usted va a ser una persona influyente. Y si es influyente, si usted lo hace para mal, toda esa culpabilidad va a ser su responsabilidad. Como Jeroboam, el rey, después que se dividió el reino, fue el iniciador de la idolatría en los reyes de Israel cuando estaban separados. Cada vez se les cita, se les cita. Entonces es sumamente importante que vamos a ser una persona consagrada, debe de aceptar el progreso sin perder su integridad. Va a aceptar su posición, pero no debe perder la integridad que debe tener delante del Señor. Podemos aprender también en estos capítulos los primeros días, como digo, de su reinado, ser responsable de las promociones, ¿ya? Así que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a ir concluyendo ya. Quiero citar el Salmo 75, referente a esto que estamos estudiando. Mire, hay un escritor sagrado,
hay un escritor sagrado que tenía que ver con la música, Asaf. De hecho, hay un conjunto que lleva ese nombre. ¿Qué es lo que dice Asaf en el Salmo 75? Salmo 75, en el versículo 4 dice, dije, en el versículo 4 dice, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Que dice, no seas orgulloso. Eso es importante cuando la persona llega, ¿no es cierto?, a una posición, como en este caso, porque el tema es David es proclamado rey, el inicio de un reinado eterno. Eso apunta, ¿no es cierto?, al reinado de Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Pero estamos mirando la vida del rey David, ¿no? David solamente entonces esperó el tiempo. Y a los 30 años él comenzó a reinar, como lo decía el capítulo 4. Así que nosotros ahora, para finalizar, somos responsables. Usted es responsable. Nosotros somos responsables. Este es un principio. Eh, eh, Primero, en primer lugar, creo que lo importante en esta lección, he aprendido que Dios es responsable de las promociones. Dios es el que promueve, Dios es el que eleva, Dios es el que saca a José de la cárcel y lo promueva, ¿no es cierto?, al salón del reino de Egipto, y de allí lo promueva a ser el segundo después de Faraón. Él es el que pone a los hombres, los saca del hoyo profundo y lo sienta con los príncipes. Él es el que honra. Él dice que honra a los que me honran. Entonces, ¿quién es el responsable? Usted debe que creer, ciertamente, si está en una posición, siempre debe de creer. Y si le cuesta creer, le conviene creer que el Señor lo tiene allí y trabaje para el Señor honradamente. Dios es el responsable, como digo, quien promueve a la gente. David sabía quién le había engrandecido. Según de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo 12 dice, mire, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Al final lo entendió. Él lo sabía, él había sido ungido, pero entender una cosa, saber una cosa son dos cosas distintas. Aquí él entendió, David, que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel, por amor de la iglesia, por amor de las almas. Dios lo tiene usted allí, por amor a ellos. No se crea, porque Dios es el que promueve. El versículo 10 dice, inclusive, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Mire qué interesante, ¿no? Entonces es muy importante que Dios es el responsable de las promociones. Pero nosotros, ¿no es cierto?, sabemos que nosotros ahora somos responsables de nuestra preparación. Y todo el tiempo desde Belén hasta Hebrón fue un tiempo de preparación para el rey David. Así se debe de tomar esta historia. ¿Qué hacía David entonces de Belén a Hebrón? Se preparaba para ser rey, se preparaba, se estaba preparando, se estaba listando. Dios le estaba haciendo atravesar muchos contratiempos, muchas dificultades, muchas adversidades que le servían a él como una enseñanza para que él aprendiera a depender de Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios, para tener comunión con el Señor. Escribió los hermosos salmos, los salmos, muchos de ellos son la experiencia que él vivió, cuando se sentía solo, cuando se sentía abandonado. ¿Ya? Le mostró los pecados del rey Saúl, se los mostró, él los pudo ver, y cuando ya estaba preparado, entonces Dios se junta, ¿no es cierto?, el plan de Dios y la preparación de este varón, y se produce el reinado del rey David en el capítulo 5, sobre todo Israel, para lo cual él ya había sido ungido primeramente por Samuel.
Entonces, ¿qué es importante? Entonces, al final llega a ser el rey David proclamado rey, capítulo 5, y ya hemos leído esa lectura. Como Caleb. Caleb era igual que Josué, tenía 40 años, anduvo, ¿no es cierto? Él salió de Egipto con 40 años, anduvo 40 años en el desierto, llegó a tener 85 años y cuando tiene 85 le dice a Josué, Moisés, el siervo de Dios, nos dijo que todo lo que pisare la planta de nuestros pies sería nuestro. Así que le dice a Josué, Josué, yo quiero ese monte, Hebrón, yo quiero ese lugar. No importa que hayan gigantes, porque así como soy tan fuerte como era cuando joven, ahora también para la guerra. Y él venció a los gigantes que habitaban en ese lugar. Es interesante, ¿no es cierto? Entonces, él también pudo alcanzar ese sueño. Lo que pisare la planta de tus pies será suyo. Entonces, cuando Dios ve el principio, de David, no hay mucho que decir en un niño. Cuando Dios lo ve a usted, no había mucho que decir. Cuando Dios ve a un hombre, ¿no es cierto? Y le dijo, ¿cómo te va, varón esforzado y valiente? Y él estaba escondiendo, ¿no es cierto? Estaba limpiando el trigo de los filisteos, de sus enemigos, para que no se lo robaran. Y él mira para todos lados, me imagino, y dice, yo, esforzado, valiente, si fuese así no estaríamos en estas condiciones. Entonces Dios ve lo que uno va a hacer el día de mañana. Y eso es lo que Dios ve en nosotros. Mucho antes que David fuera un rey escogido o proclamado, Dios lo veía ya como un rey. Pero en la práctica le faltaba mucho. Por eso que nosotros somos responsables de esforzarnos y prepararnos para el ministerio y la responsabilidad y de ascender a realmente a una nueva promoción que el Señor quiera darle en su vida. Porque como decía ayer un hermano en nuestra iglesia, predicaba, él no se veía 10 años haciendo siempre lo mismo. Y esa es una verdad. Ahora está el deseo, la preparación de uno y el propósito y el plan de Dios que nosotros muchas veces no lo conocemos y a veces Dios nos da algunos avisos, ¿no? Entonces que el Señor nos ayude. La segunda parte en realidad tiene que ver con Israel unificado y fue lo que hizo Abner y el capítulo 5 lo dice claramente que David vino a ser rey sobre todo Israel y ya no había más división, ¿ya? Entonces, insisto, para terminar, porque ya estamos un poquito pasado la hora, en el trecho de Belén y Hebrón hay mucho que experimentar, hay mucho que viajar, hay mucho que caminar. ¿Qué es lo que hay desde Belén a Hebrón en estos 15, de los 15 a los 30 años, podemos decir, fijando estas fechas, ¿no? Aunque no concuerden con mucho, pero para mí es como muy razonable. ¿Qué es lo que hay? Hay gigantes, hay cuevas, hay enemigos, hay depresión, hay desalientos, hay altibajos, hay idas y venidas, escapadas, todas esas cosas. Hay Saúles, hay Jonatanes, hay Mefibosés, hay de toda esta gente, gente que te quiere, gente que te apoya, gente que te odia. Todo hay, desde el principio que Dios te llamó hasta cuando Dios te promueve o estás en un lugar de privilegio, podríamos decir, de autoridad. Eso lo vivió David, eso lo vivimos nosotros también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estas hermosas enseñanzas que emanan de estas lecciones muy hermosas. Todas las cosas que tuvo que vivir David, desde el momento que se le dijo que sería rey hasta el momento en que en realidad fue rey, tengo que decir algo para terminar esta lección. Dios fue siempre fiel con su siervo. Que Dios les bendiga, ese es nuestro deseo también, que Dios sea fiel con ustedes y podamos seguir estudiando estas hermosas lecciones. De ahí para adelante podemos ver qué es lo que Él hace. Captura Jerusalén, la hace su capitán,
hace alianza con Irán y tiene guerra contra los filisteos, y luego también vamos a ver algunos errores que comete, pero que todo para nosotros son hermosas enseñanzas. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana si Dios quiera. Para el Dios bendito sea honra, gloria y alabanza. Amén.